cocinar para mí es un acto de amor. Me ha llevado a conocer joyas, secretos y pasiones. Me acuerdo la primera vez que he hecho mi menú degustación, tendría más o menos 5 años. Mi papá llegó con el libro de Le Cordon Bleu y decidimos hacer un menú de 4 pasos para 8 comensales durante 3 días consecutivos. Mirepoix de verduras, galantinas, atemperados, eran algunas palabras que empezaban a marinarse en mi vocabulario. Durante toda la noche cocinaban caldos y reducciones y preparábamos nuestros ingredientes hasta las 3 de la mañana. Todo para elaborarlos al día siguiente y estar preparados desde temprano. Yo la verdad no me acuerdo sentir cansancio ni nada de eso. Me parecía extraordinario ver cómo lo que hace algunos días eran solamente ingredientes se habían convertido en un plato que era igual al de la foto. Me hacía sentir parte de algo importante. La cocina de mi casa siempre ha sido ese lugar donde me he sentido muy cómoda, donde he generado relaciones y una picardía con quienes las comparto. Mis amigos, mis hermanos, mi abuelita, mis papás y los amigos de mis papás. Así que a la hora de decidir qué estudiar, uno creería que claramente debería ser mi ruta, pues no, esa no fue mi primera opción, es más, no era ni siquiera una opción. Me voy a Buenos Aires a estudiar ciencias políticas y para evitar leer a los filósofos, politólogos, me pongo a cocinar para recibir a mis amigos. Me iba por los mercados a descubrir ingredientes y hacía cenas temáticas en mi departamento. Silpancheada con paceña, taqueada con micheladas, cheesecake de Oreo con café batido. Todo para evitar estudiar. Y la vida me lleva de alguna manera a Lima. Y entre ceviches y lomos salteados y llantos y conversaciones incómodas, paso de estudiar sobre la paz perpetua de Kant a la codificación de salsas madre de Escoffier. Un drama, ¿no? Pero es en ese momento en que todo empieza a tener sentido. He pasado por muchas cocinas de diferentes restaurantes en diferentes ciudades y he aprendido sobre su cultura, sobre su cocina y sobre la perseverancia. Pero el lugar que más me ha enseñado y del cual me ha transformado mi forma de ver la cocina ha sido en mi paso por el Bulli Foundation en Barcelona. He tenido la valiosa oportunidad de ser parte del centro de investigación gastronómico liderado por el cocinero más importante de este siglo, Ferran Adrià. Ahí aprendí el conocimiento es creatividad. Entendí que la cocina es mucho más profunda, que la investigación es clave para la innovación y para dar valor. Fue un elemento clave a la hora de conceptualizar y crear Apo. Después del Bulli, en realidad empieza un momento en que entiendo que la cocina me había transformado, pero que también había transformado sociedades. Imagínense que en el siglo XVII las hambrunas deciman poblaciones enteras hasta que llega nuestra papa andina. Incluso los rusos hacen vodka con nuestra papa. En el 1600 llega de Mesoamérica el tomate a Italia y lo bautizan como el pomme d'or, la manzana de oro. ¿Quién se puede imaginar una cocina italiana sin tomate? Y del otro lado llega el cerdo ibérico a nuestras fronteras para luego transformarse en platos emblemáticos de nuestra gastronomía. El chicharrón, el asadito colorado y el fricasé. Todos ingredientes que viajan, transforman y dan valor. Creo que deben existir muchos rincones en este planeta que guardan muchos secretos, pero para mí el más importante y el más subestimado es la Amazonía boliviana. Mi conexión con la Amazonía empieza cuando yo tengo 14 años. De alguna manera, ese episodio en mi vida ha vuelto a mí después de tantos años para entender por qué me había generado tanto impacto. Y es que fuimos a un viaje donde no solamente me acuerdo porque me habían sacado del colegio una semana para ir, sino nos hace un previo mi papá y nos hace ver la película La Misión, una película que trataba sobre las misiones jesuíticas en la selva amazónica, todo con un soundtrack de Ennio Morricone espectacular. Y entonces llegamos a Santa Cruz a un viaje de diferentes paradas, donde vamos a ir a descubrir un secreto que llevaba guardado durante siglos, unas partituras de música que estaban apelmazadas por la humedad y por el tiempo y no se podían leer. El padre Piotr las lleva hasta Europa y sin éxito con la tecnología y todo que había por allá, regresan a la Chiquitania.
y con las manos delicadas, mucha dedicación y mucho cariño logran separar esas partituras que luego se van a convertir en el Festival de Música Barroca Chiquitana, uno de los festivales barrocos más importantes. Tienen que entender que en ese momento yo era una pianista aficionada, por eso la conexión con la música. Pero llegar a esa iglesia de Santa Ana, que es una iglesia en un pueblito súper chiquitito, donde el 80% de la población lee música clásica, y ver este escenario con niños y adolescentes locales tocando instrumentos clásicos y violines con tanta naturalidad, es un momento que se queda probablemente guardado en algún lugar de mi alma. Y cuando llego a Santa Cruz a desarrollarme como profesional, el Santa Cruz de mi abuelita Nancy, ese recuerdo seguramente va a querer salir a la hora de crear Apo, que inmediatamente me vuelvo a conectar con la Chiquitania. Imagínense que 20 años más tarde, este recuerdo tan cargado de emociones va a emerger a mi memoria cuando llego a San Ignacio para sorprenderme con un nuevo secreto. Y el viaje empieza así. Hace un par de años yo conozco a Martín, que él me hablaba todo el tiempo de un fruto, de un ingrediente que me quería presentar. Y bueno, pasan las cosas, pasa el tiempo y un día decidimos ir. Empezamos una madrugada súper temprano, porque era un viaje largo. Hicimos una parada técnica en Cotoca, a tomar desayuno, arepas con café, sí o sí. Y seguimos por esta carretera de 8 horas rodeada de vegetación, hasta que llegamos a un lugar que parecía que se había detenido en el tiempo. La plaza era la principal que mostraba esta iglesia imponente, y no por sus lujos, sino porque tenía una arquitectura sencilla, una de esas que te inspiran. Tenía 2 pilares tallados en forma de espiral y una puerta de doble altura tallada por artesanos locales que cuentan y son parte de su historia. Y unas cuadras más allá, después de esta imponente iglesia y por los caminos de tierra, llegamos a una quinta donde me esperaban 3 mujeres. Me saludaron como si fuéramos las mejores amigas, con una calidez y una sonrisa de esas que te hacen sentir absolutamente bienvenida. Y curiosa, empiezo a mirar qué es lo que va a suceder y qué es lo que hay alrededor del lugar donde va a suceder la magia. Y me encuentro con unas ollas y unas vasijas con un fruto que hasta ese momento había pasado totalmente desapercibido para mí: la almendra chiquitana. En ese momento no sabía que esa pequeña joya iba a cambiar mi forma de cocinar para siempre. Entonces, mientras estábamos en la cocina, en esa picardía que comparto con quienes estoy pelando almendras, Carmen me lleva a la cocina de leña y me muestra lo que habían avanzado. Unos caldos de pato, otro caldo de gallina y unas yucas cremositas impecables. Y mientras seguíamos cocinando y pelando las almendras y haciendo nuestra mise en place, empiezan a revelarme sus secretos. Algunos creen que los cocineros no tenemos secretos, pero cuando nos encontramos entre nosotros nos revelamos algunas cosas. Había una de las almendras que la íbamos a hacer pasta, otra la íbamos a freír y otras las íbamos a tostar. A medida que sucedía el proceso, yo fui entendiendo que los diferentes procesos nos iban a dar diferentes resultados, diferentes texturas y diferentes sabores. Hicimos una sopa de almendra con pato, inspirada en una sopa de maní, donde básicamente cambian la almendra por el maní y el pato por la costilla. Hicimos un picante de gallina que me hacía recuerdo más a un pipián oaxaqueño o a una nogada chuquisaqueña. Espectacular. Y mientras esas ollas hervían y desarrollaban sus aromas y sus sabores, fui entendiendo que esa pequeña almendra iba a ser el eje central para crear. La verdad es que entiendo muchas cosas. Entiendo que tiene una versatilidad culinaria increíble, que tiene un valor nutricional excepcional, pero sobre todo entiendo que representa una cadena de valor, de empoderamiento y de orgullo de esas mujeres, mis nuevas amigas. Entender eso me lleva a un lugar donde me hace sentir como una especie de nirvana. Y no entendía por qué tenía esta sensación que me conectaba de manera tan profunda. Sí, me habían enseñado sobre la almendra, sí, había descubierto algo nuevo, me habían enseñado sus secretos, pero había algo en ese empoderamiento, en ese orgullo y en esa normalidad de hacer el trabajo,
Y descubrí en una revelación que me hacía recuerdo a mi mamá. Ella es exactamente así. Así que encapsulo ese momento y me lo llevo de vuelta a mi cocina, así como las papas a Europa. Y entiendo al llegar que la almendra había que respetar primero el lugar de donde venía, entender la técnica y que sobre todo tenía mucho sabor. Entiendo que también había lugar para innovar, pero que también tenía una misión de respetar la tradición y la historia del lugar y de las personas que la producen. Al intentar entender cuáles eran las mejores combinaciones, entiendo y me acuerdo de todo lo que la rodeaba y que eso iba a ser súper importante para la combinación. Ingredientes que comparten su mismo terroir. Entonces, de ese momento, nace el pato al mole de almendra chiquitana. Un plato que honra las manos y la tierra que lo producen. Los árboles de tamarindo, los patos, los caldos y el ají colorado, que a pesar que no es de la zona, es parte de una tradición boliviana. Todo eso combinado con la profundidad y la textura de la almendra. La verdad que después de lograr ese plato, yo digo, yo tengo que ponerle un extra, ponerle mi duende. Y entonces decido hacer una ensalada de coliflor con orégano, alcaparras, almendra frita, aceite de oliva y sal. La cocina tiene un poder transformador. Nos une alrededor de una mesa en una conversación, donde podemos ser vulnerables, compartir historias, hacer catarsis. Entonces, compartiendo esta mesa con ustedes y poder contar la historia de este lugar, de las personas y de los ingredientes que la rodean, uniendo quiénes somos y lo que comemos, para mí es una misión cumplida. La cocina ha sido una herramienta de transformación y cambio en mi vida desde que tengo memoria. Me ha regalado secretos, me ha dado la seguridad para valorarme y me ha llevado hacia una evolución, a un oficio que hoy es mi pasión. Me ha transformado hasta la médula. La Amazonía boliviana, ese lugar del planeta que esconde grandes secretos, está siendo quemada. Se está llevando esos secretos y otras grandes joyas que tal vez no veremos más. Al escoger la almendra chiquitana, no solo estamos honrando su valor nutricional y gastronómico, estamos valorando las manos de las mujeres que las cosechan y las pelan. Ellas son las verdaderas guardianas de su territorio. Cada plato que cocinamos con esta almendra es un acto de resistencia frente a la deforestación y a los incendios. Apostemos por una Chiquitania próspera y sostenible y juntos creo que podemos ser parte del cambio, apostando por una economía que cuida las raíces, que empodera a su gente y protege la biodiversidad de esta joya amazónica. Gracias.